está una imagen de nuestro querido maestro Xoro, como le decíamos de cariño, en su cubículo, donde él tenía atrás en su pared una serie de instrumentos agrícolas muy interesantes, que no eran adornos, se hizo molestaba cuando uno los calificaba de esa manera, sino que eran un reflejo de la sabiduría empírica de los campesinos, cómo modifican esos instrumentos para poder realizar diferentes prácticas de lo que llamamos agricultura. Y le llamamos así, puede ser polémico, pero entendemos que la agronomía pues es el campo científico, no una ciencia, es una rama de la ciencia que trata de entender las interrelaciones hombre-planta, que es el ámbito de la etnobotánica, pero en particular en lo que se refiere a las especies que consideramos cultivadas y o domesticadas. Bueno, todo esto ustedes ya lo saben, nuestro país tiene una gran biodiversidad y dentro de esta un amplio conjunto de taxa, vegetales, animales, de microorganismos que conforman la llamada agrobiodiversidad. Todo esto es muy discutible y va a ocupar nuestro país, son datos que presenta la CONABIO, pero aquí lo que quiero llamar la atención es que casi todas las publicaciones botánicas, bueno, al menos las más difundidas, abordan principalmente las plantas vasculares. Y creo que los agrónomos, quizá algunos botánicos, biólogos, podríamos prestar más atención a las plantas no vasculares, porque estas pues también son una parte importante de la riqueza que existe en nuestro país. Pero bueno, el doctor Sedosky, para el año indicado, indicaba que existen aproximadamente 30.000 especies de plantas vasculares, pero lamentablemente son solo alrededor de una centena, un poco más, las que utilizamos de manera frecuente para diferentes propósitos alimenticios, medicinales, industriales, etc. En pocas palabras, pues existen más de 25.000 especies que todavía se ubican en la categoría de silvestres, a las cuales no le hemos puesto tampoco atención, al menos los agrónomos. Voy a hablar del campo que conozco. Y de acuerdo con el compañero, amigo y doctor Villaseñor, destacado personaje de la UNAM, que seguramente ustedes lo conocen, pues para este año nos indica estos datos: 304 familias botánicas, 84 familias más que las que reportaba el doctor Sedosky 11 años antes. Y bueno, aquí están los datos, no los voy a leer, simplemente es para resaltar la diversidad en taxa vegetales que tiene nuestro país y como un ejemplo los helechos que en Taiwán y en otros países son importante fuente de alimentos, no solo son especies ornamentales o con otras funciones. Pues acá los muchachos colectando y los taxónomos en sus quehaceres tradicionales muy importantes. Esto es interesante, esta gráfica que deriva de una serie de conversaciones con el maestro Hernández, con el doctor Kohashi, con el doctor Edmundo, entre otros, y en el banco de germoplasma insistimos en que una cosa es conservar el germoplasma vegetal per se, las semillas o las plantas en un jardín botánico, y otra cosa es conservar a las plantas como recursos, es decir, a este subconjunto. Y utilizando estos diagramas de Ben Euler, en la parte de las matemáticas que se llama teoría de conjuntos, pues tratamos de enfatizar que las plantas de mayor interés antropocéntrico, los recursos vegetales, se derivan de la intersección entre los elementos que conforman la cultura, como el rasgo fundamental de la evolución de nuestra especie, el o los tipos de vegetación. Nosotros seguimos el sistema que propusieron los doctores Faustino Miranda y el propio maestro Hernández. Ellos hablan de 32 tipos de vegetación. El doctor Sedosky solamente habla de 9 tipos de vegetación, incluyendo la acuática. Hay razones para hacerlo de esta manera.
y el medio ecológico, cuyas amplitudes ilimitantes, términos utilizados por el maestro, afectan tanto a los seres humanos como a las plantas y en consecuencia a los recursos vegetales. Entonces, lo que pretende decirse con este esquema es que si queremos conservar a las plantas como recursos, tenemos que considerar aspectos, desde luego, ecológicos, botánicos, pero también culturales. Aquí surge un problema porque el germoplasma vegetal, como las semillas que conservamos en el banco, pues es un tema interesante. Podemos conservar vivas esas semillas más de un siglo a menos 20 grados Celsius y 15% de humedad relativa, con un cierto proceso de acondicionamiento. Pero decía el maestro Hernández, y la cultura no la podemos congelar. Eso quisieran algunos. Entonces, pues aquí el maestro en otra imagen opina respecto al concepto de agricultura, y me parece importante que él subraya que no solo se trata de un proceso productivo, como algunos lo consideran, con el objetivo de generar mercancías para vender y obtener ganancias, sino que también implica, desde que está el hombre involucrado en los agroecosistemas, pues sentimientos, angustias, esperanzas en lograr alimentar a la familia, sobre todo la familia tradicional. Y creo que es un aspecto que distingue el concepto de agricultura que tenía el maestro de otros. Y si estamos de acuerdo en este aspecto de que para conservar a las plantas como recurso necesitamos ajustar, experimentar, evaluar procedimientos para la conservación del germoplasma per se, de las semillas, de las plantas vivas, de los meristemos a través del cultivo de tejidos, etcétera, pero también necesitamos entender los aspectos culturales que están involucrados en el manejo de los agroecosistemas. Pues aquí en un muy común día nublado allá en Cuetzala, la danza de los voladores, que es, a veces lo vemos como turistas y dice uno, pues está peligroso, hacemos algún comentario intrascendente, pero muchos de aquí saben lo que significa esta danza, las vueltas que dan los compañeros totonacos son muy precisas y se refieren a la dirección de los 4 puntos cardinales, y el quinto individuo pues va dirigiendo al son de tocar la flauta y el tambor, va dirigiendo su posición sobre todo hacia la quinta dirección, que es la que establece, según esta filosofía, el contacto con los dioses. Y al respecto es interesante recordar que nuestro país se llama México, así debería de pronunciarse, y que quiere decir en el ombligo de la luna, pero el ombligo se refiere a la quinta dirección. Pocos países tienen el orgullo de tener raíces propias en su designación. Y entonces ya desde un punto de vista, digamos, científico, llamarle de alguna manera, en este proceso conducente a la creación de nuevos recursos a partir de la diversidad vegetal silvestre, ahora se habla de 6 especies del género Psea, pues tenemos que considerar los aspectos antropocéntricos, culturales, como dije, pero también los aspectos genéticos, la heredabilidad, en particular la H minúscula al cuadrado, que se refiere al efecto de dominancia y de aditividad en la transmisión de lo que los seres humanos perseguimos al seleccionar las poblaciones de interés. El pasado fin de semana se celebró el Día Nacional del Maíz, y por ahí ahora se habla de 63 razas de maíz en México y de 328 en América. Y una pregunta interesante es quién o quiénes han creado estas razas, pues fundamentalmente los agricultores tradicionales, y por ello el maestro Hernández dedicó gran parte de su vida profesional al estudio de la agricultura tradicional, precisamente.
Bueno, tal vez la mayoría de los aquí presentes conozcan. Esta es una mazorquita de teocintle, de uno de los teocincles, porque ya dije que son varias especies. Y este fue el tema que abordamos aquí en el colegio con el doctor Miranda Colín. Y tratamos de referirnos a la evolución natural y a la evolución antropogénica de este importante género. Vean una mazorquita que puede ser en promedio de 7 centímetros, pero una mata de teocintle, no una planta, una mata de teocintle con sus hijuelos, según nuestras cuentas, puede producir hasta 1024 mazorquitas. 1024. Y es muy interesante porque el doctor Jean Barnes, director del Instituto de Genética de Francia, él dice que los agrónomos deberíamos de considerar hasta dónde conducir la domesticación de algún recurso. Porque si a esas 1024 mazorquitas le separamos los frutos, los cariópsides verdaderos que están aquí adentro de esta cápsula, por llamarle de una forma, esa cáscara dura está integrada por la pluma y por el raquis. Eso me lo dijo el doctor M. Y esta estructura se llama propágulo, pues por razones obvias. Pero si separamos los frutos y los extraemos, estos son los frutos verdaderos, estos son los propágulos, que son de diferentes colores, según el momento en que ocurrió la polinización y la fertilización, y ponemos los frutos de esas 1024 mazorquitas en un lado de la balanza y desgranamos la mazorca más grande que se imaginen de Iowa, donde hay 28 toneladas de rendimiento por hectárea, y ponemos sus frutos del otro lado. Según el doctor Jean Barnes, el rendimiento metabólico es estadísticamente igual. Lo que cambia es el índice de cosecha, o sea, hacia dónde se dirigen los fotosintactos, a formar más de 1000 mazorquitas o una o dos mazorcas grandes. Es muy interesante eso. Y bueno, el punto de esta investigación era tratar de entender qué fue lo que le dieron nuestros antepasados para decidir invertir tiempo, esfuerzo en la selección de las poblaciones silvestres de lo que hoy llamamos maíz y crear al maíz. Esta es una evidencia de lo que dije al principio. Sin cultura hubo, hay y habría plantas, pero no necesariamente recursos. Son cosas diferentes. Entonces, el hombre, en medio, como el creador del maíz, y al fondo un escomat, como una evidencia de nuestros antepasados en la conservación de esa diversidad. Un escomat es un banco de plasma, como quiera que se vea. Y aquí, tratando de entender, como decía el maestro, si entrevistamos a los agricultores, a los campesinos alrededor del colegio de Chapingo, en Boyeros, por aquí, oye, ¿qué opinas sobre los teocincles? La mayoría nos van a pedir la receta de un herbicida para acabar con esa planta. Porque por su rusticidad, por la forma en que maduran y se dispersan los propágulos, pues fácilmente le gana al maíz. Pero entonces, ¿qué le habrán visto nuestros antepasados para crear al maíz a través de mucha paciencia en la selección? Proponemos, el doctor Miranda y otros colegas, que quizá las palomitas hayan sido una de las primeras razones, de los primeros móviles, decía Xolo, conducentes a la creación del maíz. Esta que está en medio, aquí está la regla. Es una palomita de teocintle, no es de maíz. Y fue muy emocionante, muy interesante cuando dejamos caer en las cenizas calientes los propágulos. No todos revientan, pero muchos sí. Y a veces esa expansión libera a esta cápsula dura como casquillo de bala. Sale por allá el casquillo y acá la palomita. Y ahí entra en acción uno de los 3 atributos que el maestro consideró importantes para distinguir a los seres humanos trascendentes. Él hablaba de la inteligencia,
discutiendo el concepto, tiene que ver con la capacidad de racionalizar las cosas. También nos habló de la sensibilidad humana, que nos hace sentirnos mal ante una injusticia o de apreciar cierto tipo de música o un poema. Pero también destacó la importancia de la curiosidad humana. Y solo decía, sin curiosidad, pues no hay preguntas. Sin preguntas, no hay respuestas. Y sin respuesta, no avanza la ciencia. Así de importante es la curiosidad. Y entonces, tal vez un niño, una niña, con esa curiosidad que a veces sentimos cuando somos chicos, a veces luego la vamos perdiendo, levantó esa bolita blanca y la llevó a su boca, por curiosidad o por imitación de un animal. Y yo no sé si a ustedes les gustan las palomitas, pero a la mayoría de las personas con las que he hablado sí les llaman la atención. Esta forma de utilización pudo haber sido uno de los móviles iniciales conducentes a la creación del maíz. La tortilla en México pues es muy importante, pero no pudo haber sido la razón inicial, porque primero se necesitaba producir de manera controlada el fuego, tener la tecnología para elaborar utensilios de cerámica, entre otras cosas. Pero las palomitas, sí. De hecho, hay reportes en varios artículos actuales, algunos de ellos publicados por Patricia Columna y Daniel Sisumo, también colegas aquí en el colegio, en donde en Colima, en algunos lugares de Jalisco, hasta la actualidad la gente hace palomitas de teocín en esos lugares. Y bueno, entonces ya que el paso de aquí a acá es a lo que llamamos domesticación. Y ahora, ya dije, tenemos registradas, a lo mejor son más, a lo mejor son menos, dependiendo del concepto que tengamos, pero se postula que son 63 ramas. Y entonces, tratando de enfatizar el aspecto cultural, el maestro Hernández siempre insistió en quienes tenemos formación más de tipo biológico, agronómico, en tratar de empezar un poco como antropólogos, y a algunos antropólogos los invitaba a pensar como biólogos o como agrónomos, porque de lo contrario no se entendería este proceso del que estamos hablando, la fitodomesticación. Entonces, más que el aspecto folclórico, así de la vestimenta y eso, que a algunos les preocupa, lo que nos preocupa a algunos es la inteligencia que está en las mujeres, en la mente de los hombres, y tratar de utilizar como marco de referencia, al menos como hipótesis de trabajo, ese conocimiento empírico tan valioso. Y en consecuencia, los recursos vegetales los podemos involucrar aquí, en su forma silvestre. Aquí hay mucho que hacer. En las plantas toleradas, hay plantas, por ejemplo, en Yucatán, como los árboles de ceiba, que se manejan bajo rosa, tuba y quema, y que se toleran, como entre los seres humanos. Algunos nada más decimos yugo y ya. Y hay algunas plantas que se fomentan conforme van incrementándose el interés humano hacia el aprovechamiento de esa planta, se va encaminando hacia su cultivo y su posible domesticación. No todas las especies vegetales se dejan domesticar. Cuando se pasa el tiempo de nixtamalización ya no se puede aplaudir. Estaba hablando de tortillas, de verdad, no de industriales. Entonces, ya estaba yo preocupado. Junté un costalito de frutos, de cariópsides, o sea, ya sin la cáscara esa dura, y fui a Totonacapan con esta mujer, que se llama doña Carmen Bautista de Galindo. Ella, como una mujer de campo, muy inteligente y práctica, metió su manita al costal, llevó unos frutos a su boca y me dijo, su maicito está muy duro. Y yo dije, ya. Tardó menos de un minuto, unos 40 segundos,
en encontrar la respuesta. Y me dijo, pero ya sé qué vamos a hacer. Yo dije, ya la hice. Dice, vamos a poner a hervir la lejía, el agua con la cal. Y cuando esté hirviendo, en una ollita con barro, con leña, le echamos su maicito. Lo tengo en la mente porque lo hicimos con cronómetro. 2 minutos 45 segundos en promedio fueron suficientes para que se liberara el pericarpio. Le decimos semilla al maíz, ¿verdad? Pero pues aquí hay anatomistas y me van a corregir. Es un fruto y el pericarpio requiere de la cal pues, para permitir su humedecimiento, expansión, etc. 2 minutos 45 segundos. Y el nixtamal estaba listo, claro, listo, entre comillas. Tuvo todavía que dejar la masa de nixtamal a punto, pues así, ¿verdad? En el metate a mano. Y yo contando el número de vueltas que le daba, que regresaba de aquí, porque tiene pendiente, ¿no? El metate. Y entonces regresaba con su mano hacia arriba, 1, 2, 3, hasta 7 veces tuvo que regresar. Y aquí yo estoy convencido de que la mano de la mujer no hay equipo que tenga la sensibilidad de la mano de la mujer, porque ella es la que dice, ya está a punto para empezar a formar la tortilla. Y fueron hasta 7 veces, pero lo logró. Aquí está en ese proceso y aquí ya está aplaudiendo, dice el maestro en su artículo sobre la exploración de botánica, el típico aplaudir en las mañanas para hacer las tortillas. Por cierto que el doctor Miranda nos obligó a hacer tortillas redondas, cuadradas, triangulares, para demostrar la razón de ser de que las tortillas sean circulares. Y hay detalles muy interesantes. Y con la leña y con un teletermómetro y la especie que se utiliza para la leña, etcétera, una serie de controles para que hubiera menos sesgo estadístico. Y ahí están los datos, el biosimple, sin el raquis, sin esa estructura dura. Aquí están los tiempos, horas, minutos y segundos. El coeficiente de variación, la diferencia mínima significativa y con algunas razas de maíz. Lo interesante es que no solo se pudieron hacer las tortillas, bueno, las hizo ella, no las hice yo. Las mandamos a analizar, 32% de proteínas, 32%, o sea, el triple de los UPM del cine, el triple. Y el doctor Pérez explica que ello se debe a que las proteínas en el proceso de germinación y de emergencia se desdoblan más lentamente, más heterogéneamente que los carbohidratos que predominan en el maíz. O sea que el doctor Pérez dice que en aras de facilitarnos las cosas, los seres humanos en algunas ocasiones, como en el maíz, hemos disminuido el valor nutricio de las estructuras de interés antropocéntrico, o sea, los frutos. Bueno, y después, pues intentando insertar estos datos en el entendimiento de los agroecosistemas tradicionales, pues hemos ido intentando, con muchos errores, con muchas dificultades, algunos índices para tratar de mensurar el grado de aprecio antropocéntrico, porque también hay aprecio por otras especies animales del mundo vegetal. Y entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Mediante la botánica clásica, la taxonomía, con nuestras prensas, etc., podríamos identificar, por ejemplo, 545 especies vegetales en lo que llamamos el área de acción cotidiana. Esta área está conformada pues, por los caminos que recorre el campesino de su casa a la parcela, de su casa a su huerto, de su casa al tianguis, de su casa al río. La sumatoria constituye el área de acción cotidiana, y si encontramos este número de especies, no necesariamente todas ellas son percibidas como recurso.
es lo que tratamos de medir mediante esta sencilla ecuación para determinar cuáles de esas especies son recursos. Esto me trae a la mente una anécdota graciosa pero inolvidable. Alguna vez que estábamos ahí con el maestro, que tenía mucha paciencia para tolerarnos en cualquier momento en su cubículo, allá en Chapingo, llegó un muchacho de la prepa y dijo: oye maestro, me dijeron que viniera con usted porque nos dejaron una tarea sobre los centros de origen de las plantas cultivadas. El clásico trabajo, ¿no?, de Babilov. Y el muchacho preguntó al maestro: ¿de dónde es originario el trigo, maestro? Solo estaba en su escritorio y estaba escribiendo y le dijo: no sé. ¿Y la papa, maestro? No sé. Y este muchacho imprudente: pues a mí me dijeron que usted sabía, por eso vine. Entonces ya se levantó solo y me dio un zape y dijo: pregunta con precisión, ¿a cuál de las 78 especies del género Solano te refieres como papa? Porque hay papas mexicanas, ¿no? Solanum demisum, por ejemplo, es una de muchas papas mexicanas. Que Solanum tuberosum sea la más importante económicamente es otra cosa. Trigo, hay muchas especies del género Triticum, y dentro del Triticum vulgare hay ploidía, hay diploides, hay tetraploides, hay hexaploides. Lo que el maestro trataba de decir es que los agrónomos necesitamos aprender mucho más de la botánica, de los taxónomos y de otras áreas para entender lo que pretendemos estudiar. Y vean, este es el trabajo clásico de Babilov. Casi todos son 8 y serán 8 y únicamente 8. No es cierto. El conocimiento va avanzando y aquí está el paisano de Babilov, Zhukovsky, y dice: bueno, pues también los negros lograron domesticar. Aquí en África hay varias especies. En Australia, por ejemplo, la macadamia, etc. En lo que hoy se llama Estados Unidos es otro centro. Que hoy sea Estados Unidos es otra cosa. La naturaleza no tiene fronteras. Bueno, y algunas preguntas, decía el maestro, algunas interrogantes críticas en el ámbito del etnobotánico. Bueno, son solo 3 de muchas. Y entonces el maestro insistió en sus últimos años de vida en entender, en considerar como la unidad de estudio de los agrónomos, de los etnobotánicos, ¿por qué no?, de los botánicos, al agroecosistema. Y entonces eso nos remite al concepto de ecosistema, que ustedes conocen el concepto, no los vamos a discutir. Lo que quiero llamar la atención es sobre esto. Esta es la portada de uno de los grandes libros que el maestro editó. Aquí están algunos de los coautores y es un tesoro este libro. Decía: está bien obtener datos de las especies del jitomate, del amaranto, de los maíces, pero necesitamos prestar atención a las interrelaciones entre las plantas mismas, entre el amaranto, el frijol, el maíz y el suelo, y entre el suelo y las plantas y el clima, y al final de cuentas entre todo eso y el hombre, porque sin el hombre pues no serían agroecosistemas, tal vez serían ecosistemas u otro tipo de sistemas. Esta foto la tomó un servidor, no se me olvidará, porque yo subí como a las 4 de la mañana a esta parcela que llamamos el Cacahuatán, son casi 3 horas, en una pendiente. Pues uno siente que se va la vida en esa subida, ¿no? Y aún jóvenes, algunos muchachos no llegan. Pues no sé si 100%, pero una pendiente bastante fuerte, por acá recuperándose a través de la sucesión vegetal, lo que fue selva alta y mediana perennifolia, que se deja en descanso, decía el maestro en barbecho, y el entendimiento de esa sucesión es fundamental para hablar de eso que llamamos últimamente sustentabilidad.
El maestro nunca utilizó esas palabritas, ni sustentabilidad, ni resiliencia, pero con otras palabras nos dijo lo mismo. Hablaba, por ejemplo, del uso no expoliativo de los recursos. Esas eran sus palabras. Este libro ya lo tenemos digital, creo que lo traigo aquí por si alguien lo quiere, porque donde no sea en la biblioteca, creo que ya no existe. Y entonces tratamos de ubicar algunas variables para entender esa dinámica de los agroecosistemas. Tipos de agroecosistemas, pues hay tradicionales, hay modernos, están en transición, etc. Y todos estos son variables que hemos tratado de medir, de evaluar, a veces experimentalmente, a veces no. Según el doctor Méndez, además de la experimentación, hay otras 8 rutas para abordar el estudio científico de un fenómeno. No es solo la experimentación. Esto es en una parcela de una comunidad náhuatl que se llama Chicoacencuautla, en donde todavía el manejo, la dobla de maíz, por ejemplo, es fundamental para que logre llenar la mazorca, entre otras cosas. Bueno, acá se me olvida esto. La energía invertida es otra variable. Y según el doctor Rapaport, el doctor, como ya lo sabe mejor que yo, la energía que entra al ecosistema y la que sale es un aspecto importante de mensurar. Y según los datos de este ecólogo que trabajó en una comunidad indígena en Nueva Guinea, que se llama Lotsenbarra, esos supuestos primitivos campesinos, por cada kilocaloría que inyectan al agroecosistema, cosechan 20.1 kilocalorías. Y el maestro Hernández decía, en Iowa, la faja maicera en Estados Unidos, por el uso de combustibles fósiles, puede haber pérdidas, o sea, invierten 1 kilocaloría y pueden perder hasta 14.8 kilocalorías en un agroecosistema altamente productivo, competitivo, como dicen mis colegas, pero nada sustentable, según la terminología actual. Bueno, por ahí nos involucramos en un proyecto de varios años con colegas de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de Belice, de Guatemala, para evaluar la famosa Jatropha, creo que así se pronuncia, Jatropha culcas, una enforiácea cuyos aceites tuvieron un gran impacto para la producción de biodiesel. Nosotros dijimos, nosotros vamos a utilizar esas plantas según los campesinos nos digan. Y a los indígenas de esta región pues no les interesa el biodiesel, ni cabo quiebre, ni nada. Lo que les interesa, y hay evidencias de su importancia, es comer las semillas tostadas. Y en esa región, Totonacapan, es donde existen los únicos genotipos no tóxicos del mundo que se pueden comer por los seres humanos. Esta es la planta, por aquí sus maíces, no sé si se alcanza a ver, aquí está una hilera de Jatropha. Estas no son malezas, son queritas que también se comen. Bueno, y ahí nos llamó la atención la opinión de un ecólogo de la UNAM. El equipo de nosotros no es solo gente de Chapingo, de muchos lugares, con experiencias diversas. Y a mis muchachos que estaban tomando muestras de suelo de estas parcelas, este ecólogo de la UNAM les dijo, no dejen que se sequen sus muestras. Y los muchachos dijeron, ¿por qué? Macro, micronutrientes, pH, sí, todo eso que sabemos. Y cuando escucharon la respuesta, les dijo, es que se pueden morir los colémbolos. Y mis muchachos dijeron, ¿los qué? Los colémbolos. ¿Sí? Y aquí están, encontramos 3 especies del género Salina, entre ellas Lidentata, y resulta que son los principales formadores de humus en este lugar. Yo no sé en otros lugares, pero aquí estos colémbolos, además de otros microorganismos, son fundamentales para la regeneración natural de la fertilidad del suelo. Lo que quiero decir
es que si realmente queremos entender la dinámica de los agroecosistemas, necesitamos integrar equipos no solo interdisciplinarios, sino transdisciplinarios. Quiere decir, incluir la sabiduría, no de todos, pero de algunos de los campesinos de la propia región. Por eso es transdisciplinario. Viene a la mente que al evaluar un cafetal tradicional de la zona, el indígena que les presenté hace rato en la parcela bajo Rosa Tumbiquema, don Maximino, le dijo a los muchachos del curso, este árbol de Chalahuite es el mejor. Y ya como era tarde, los muchachos tenían hambre, pues apuntaron lo mejor. Pero pues, algunos muchachos son más inquietos. Y este muchacho regresó así casi de la mano al campesino y le dijo, dígame, ¿por qué es el mejor? Y entonces le explicó, mire, yo no sé qué pasa, pero este Chalahuite, del género Inga, una Fabaceae leguminosa, produce más hojas, cae en el suelo más rápido y se forma más rápido abono. Él no dijo abono. Y entonces, por ahí hay un colega que está a punto de registrar la tecnología de cultivo de colémonos. Recuerden que así pasó con las lombrecitas que ahora se usan para la vermicomposta, ¿no? Hubo un tiempo que esas lombrecitas también eran matadas porque se creía que eran negativas. Ahora se venden por kilo. Pues son importantísimos los colémonos en la unificación. Yo le pregunto a los muchachos, te pregunto a ti, colega, ¿qué es el humus? ¿Qué es el humus? No te preocupes, no es examen. ¿No? Tratando de recordar aquí al doctor, que siempre nos metían a tu, ¿no? Qué bueno, se lo agradecemos. El humus es la materia orgánica en estado coloidal, o sea, muy finamente degradada. Una cáscara de plátano que avientes, incluso puede dañar a la planta en ciertos momentos en los que se va descomponiendo. Los organismos que llevan al estado coloidal a la materia orgánica, entre otros, son estos. Y tenemos datos de que si le agregas el fertilizante que la Zagarpa dijo para el café, que 2 cucharaditas de azúcar, no sé qué, o de urea, a lo mejor el café te rinde más un tiempo, pero al ir matando a los colémonos a los 4 o 6 años, el campesino te va a decir, ahora le tengo que aplicar 4 botecitos de chile para tener el mismo efecto, porque estás matando los colémonos, entre otros organismos. Entonces, la palabrita esta de sustentabilidad, creo que no tendría razón de ser sin que a la vez hablemos de conservación. A la vez, decía el maestro Hernández, ¿cómo decía el maestro? No se me informa. Concomitantemente, ¿no? Decía yo, concomitantemente, para hablar de sustentabilidad hay que hablar de conservación. ¿Conservación de qué? De nuestras culturas, que son varias, y de nuestro germoplasma. Esta es una fotografía del banco de germoplasma que está allá en Chapingo, pero no es de Chapingo, es de México. Ahí están colegas de la UNAM, del Politécnico, de la NARCO, de la Universidad de Guadalajara. Son 27 instituciones. No es de Chapingo, es de México. Y esto lo hicimos con los holandeses en Wageningen. Tienen un equipo sorprendente, son componentes principales. Y vean, estos son los genotipos del Totonacapa. Vean qué alejados están. Estos son de la India, algunos son de África, bueno, son en cuanto a que ahí se cultivan. Estos son extremadamente tóxicos, pueden ser mortales. Pero estos, debido a la domesticación, se pueden comer. De hecho, ese atributo tan importante ahora en Yogualichan, no sé si conocen por allá, Cuetzalan. Abajo de Cuetzalan está Yogualichan,
que fue el antecedente para crear el Tajín, que es una maravilla. Es un calendario agrícola. La llamada pirámide de los nichos tiene 365 nichos. Es un calendario. Y a veces lo vemos así como una curiosidad. Bueno, esta es una evidencia del efecto de domesticación por los totonacos. Y no hay otros en el mundo que se puedan cumplir. Hubo un momento, el tercer año, este proyecto duró 9 años, en que nos estaban exigiendo mezclar en los experimentos estos genotipos con todos estos. Nosotros dijimos, si quieren, pues aquí dejamos el proyecto, pero no vamos a hacer lo que los holandeses quieran, aunque ellos paguen. Y ganamos la discusión. Y entonces se respetó el criterio, que desde un principio lo dijimos. Nosotros vamos a utilizar la diatrofa, como lo diga nuestra gente, no como lo quieran ustedes. Y lo ganamos. Y entonces, ahora las mujeres nahuas y totonacas venden las semillas ya tostadas en bolsitas, en frascos, afuera de Yogualichan a un buen precio. Lo comen como si fueran cacahuates, saben de cacahuate y ajonjolí. Muchas proteínas, hasta 42% de proteína, y no en grandes cantidades, pero sí tiene un poco de aminoácidos esenciales. Y ahora, tratando de acelerar el proceso de domesticación, pues por ahí tenemos ya los PPL para la biosíntesis de los ésteres de formol, que son las sustancias tóxicas, ¿verdad? Y las crucinas y otras cosas. Entonces, esta es una gran ventaja. Y el maestro Hernández decía, bueno, pues si tomamos en cuenta el conocimiento empírico de los campesinos, al menos como hipótesis de trabajo, y le sumamos la estadística, la genotecnia, la botánica en muchos campos, podemos hacer las cosas un poco mejor y quizá un poco más a prisa, porque el conocimiento empírico requiere de muchos años para evaluar. Pero la estadística nos puede ayudar mucho en eso. Esto lo digo porque a veces algunos consideran al maestro como un retrógrada que quería que todo se hiciera como en el pasado remoto, y el maestro nunca dijo eso. Lo que dijo es que necesitamos primero entender lo que hace el campesino y después hablar. Cuando estábamos en cuarto año de fitotecnia, empezamos a salir con el maestro. Nuestro sueño era tener un curso que se llamaba Semestre de Campo. No lo logramos. Fuimos con Cholo, como decía, ¿cuál es tu problema? Lo espero aquí el sábado. ¿A qué hora, maestro? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Salimos muchos fines de semana y aprendimos mucho. Y en las reuniones de Plaza Capuazla, nosotros estábamos en cuarto año, empezando. ¿Saben el tema? No, maestro. Siéntese allá, cállese, escuche. ¿Está bien? Nos callamos y escuchamos. Muy bien, pues este es nuestro saloncito de clase en esta comunidad que se llama Ecatlán. Aquí al pie de este arbolito hacemos la explicación de este agroecosistema. Es un cafetal tradicional donde está el chalagüite, varias especies de género Inga, varias especies de cafeto, 2 especies de vainilla, de conote, de pimienta mexicana. Y la vainilla ahí todavía se alcanza a polinizar de manera natural por las abejas estas que se llaman meliconas. Y ha sido muy interesante, y aquí vamos viendo cómo van cambiando las manchas, las estampas de la vegetación bajo rosa cumbiquera. Entonces hay un experimento en Chicoacencuautla, en la zona náhuatl, y otro en Ecatlán, en la zona totonaca. Están invitados ahí cuando gusten. Me daría mucho gusto. Entonces aquí está el asunto del término este de sustentable que se propuso en este año, en este foro, y que pues se ha utilizado mucho, pero yo creo que se ha comprendido un poco y realmente nos falta mucho por hacer para lograr encontrar una forma adecuada de mensurarlo. Trabajamos desde hace varios años con indígenas mayas, mixtecos, nahuas, totonacos y con los mazahua. Estas son compañeros y compañeras mazahua, y en uno de los cursos allá en Chapingo, este es aquí en el laboratorio del banco, empezamos, dicen los antropólogos, con un diagnóstico y
iconográfico, con dibujitos, pues. Y entonces, con una gran inteligencia y preocupación, por ejemplo, la señora nos estaba describiendo con dibujos cómo era su pueblo, que se llama Chivatí, cuando era ella niña, 50 años atrás, el agua, las plantas, los bosques, cómo es ahora realizado algunas cosas interesantes. Hemos dado varios cursos, ahí están en las mesas del banco de germoplasma, seleccionando sus semillas, acondicionándolas, pues son indígenas, pero no son tontas, y le entraron al escáner y hacer el código de barras y la computadora y lo hacen mejor que yo, de manera que se fueron felices con sus semillas, porque allá en su pueblo establecimos con una tecnología muy sencilla un pequeño banco de germoplasma, que además de conservar las semillas, contribuye un poquito a conservar lo que ellas, sobre todo ellas, saben. A ver si jala esto. ¿Qué hay que hacer aquí? Para demostrar el uso y la importancia de las plantas silvestres. ¿Qué podría hacer aquí algo que sepa? Es que es un video. A ver si me ayudas. El anterior son 10 segundos de video. Y si no, hacia atrás. Ahí hay un video. Ahí, anda. El control del cañón. Ahí está, abajo en el cajoncito de la computadora. Bueno, el punto es que con las compañeras Mazahua en los alrededores, este pueblo se llama Chivatí. Detrás de ese cerro es Angangueo, Michoacán. Esta es una de las reservas de la mariposa monarca. Y fuimos a colectar todas las plantas posibles que fueran aromáticas para extraer aceites esenciales, pues con un destilador que llevó el doctor Cerrato, y demostrar que muchas de las hierbas aparentemente inútiles pues pueden ser recursos importantes, incluso económicamente. Entonces fue muy interesante, fue un destilador que incluso ahí se frenó de 400 kilos, y la gente estaba feliz porque lograron extraer una botellita de los aceites esenciales, y como ustedes saben son muy caros, se usan en perfumería, como parte de tratamientos medicinales, etc. Bueno, pasamos a ver. Aquí el punto era ver que muchas plantas de los alrededores silvestres pueden ser importantes recursos. Y bueno, hicimos el inventario florístico también junto con ellos y con los compañeros. Logramos instalar el primer banco de germoplasma y herbario. Ellos le pusieron en Mazahua Murbi, que quiere decir mi corazón. Y fue muy interesante porque este cuarto, es todo esto que está aquí un poco más para acá, pues no tiene ventanas. Y la gente que llega ahí, los políticos, les dice, ¿pero por qué no tiene ventanas? Dice, porque no sé que se parezcan al chapulín. Para controlar la humedad relativa. Y empiezan a hablar de los términos, ¿no? Y no solo hablar, sino a demostrar. Entonces esto está en ese pueblo y ahorita estamos instalando el segundo. Y también bienvenidos, si gustan colaborar con todo gusto. Adelante. Bueno, acá es la fotografía de la inauguración de la primera unidad para el estudio, conservación y desarrollo sustentable. Ya la palabrita aquí a veces es útil, de los recursos vegetales en la zona Mazahua. Y aquí está su secadora de los ejemplares para herbario, en un saloncito de kinder. Aquí se inauguró, pero como creció el pueblo, esto ya tiene años, y les pidieron el salón, fue que ellos, sin que les dijéramos nada, con sus manos, muchos hombres Mazahua, también mujeres, son albañiles, hicieron ese cuarto con sus manos y con sus recursos. Y eso no se lo exigimos, por eso es más importante comentar. Este es el interior del banquito de germoplasma. No sé si conozcan a la doctora Ostit, es una norteamericana que es la directora del banco de maíz del CIMIT, y
muy amablemente, incluso ha proporcionado semillas en grandes cantidades, lo cual es raro para el cine, pero me da mucho gusto que lo hayan hecho. Y aquí con lo que aprendieron en Chapingo, también nosotros aprendimos de ellos muchas cosas. Esto es muy interesante, son los ejemplares de herbario que colectaron los niños y con la ayuda de las ancianas le ponen su nombre en más agua y para qué sirve. Entonces no solo la parte científica, sino la motivación que puedan tener. Con las mujeres náhuatl de esta asociación, que se llama Masigual Ximamé o Señor Chicahuayo, son 146 mujeres. Ellas mismas dicen que se salieron de Oaxaca porque sus esposos las golpeaban, esposos borrachos, etc. Y mejor hicieron su pequeño hotel, digo el comercial, se llama Tazelotzi, su hotel. Es sencillo, pero es muy limpio. Y aquí estamos en un curso para enseñarles a acondicionar las plantas para identificación y también para conservación. Llevamos los aparatos y eran como las 6 de la tarde al finalizar el primer curso y una tormenta de esas de por allá, ¿no? Cayó un trueno, hasta se sembró ahí como el aplauso de Dios. Así lo sentimos.